Bueno, por aquí me están hablando en el chat, creo. Alguien creo que conversó en el chat. Yo he tenido inconvenientes con el internet porque me encontraba en la finca, hasta ahora llegué del pueblo. Bueno, listo, esos son sus inconvenientes. Pero lo que quiero saber es específicamente con la actividad. Igualmente, pues vamos a profundizar ahorita en la actividad, pero quisiera saber si de pronto han tenido algún inconveniente o si apenas van a comenzar a trabajar con respecto a la actividad, que es otra cosa que estamos viendo que muchos están comenzando a trabajar hasta ahora porque la actividad pues se cierra el 3, ¿cierto? Profe, pues yo la verdad sí, hasta ahorita pues la voy a empezar a hacer porque es que tenía los otros trabajos que eran 2 de matemáticas, las otras 2 materias diferentes, entonces no había podido empezar mi trabajo. Bueno, listo. Entonces, en vista de esa situación, vamos a repasar un poco sobre la actividad que tenemos y vamos a entender un poco. La primera parte de la actividad tenía que ver con que nosotros buscáramos o conociéramos un poco de los tipos de empresas que pueden haber en su región, de los que ustedes pueden conocer y muchos, la idea era hacer la primera participación en el foro con respecto a esas empresas que ustedes conocen que existen en su región. ¿Con qué propósito es ese tema de conocer esa parte? El propósito era con que pudiéramos de pronto identificar las empresas y poder buscar cuál es una de las empresas que de pronto les quedaba más fácil a ustedes para poder acceder a la información. Accediendo a ustedes de tal forma que puedan ustedes como identificar una situación, un problema, una dificultad, una necesidad que tenga la empresa o algo que ustedes mismos sepan que existe, ¿cierto? Porque de pronto hacen uso de la empresa, porque de pronto son usuarios de la misma empresa, entonces ustedes conocen fácilmente eh, esa parte, ¿cierto? Entonces pueden conocer las diferentes necesidades, situaciones que se estén presentando. En ese término de ideas, ustedes puedan de pronto comenzar a abordar esa situación y comenzar a trabajarla, ¿sí? Hemos colocado en el foro muchísimos materiales que son importantes para que ustedes de pronto, ya después de identificada esa empresa, después de habiendo ya o de saber ya cuál es la empresa con la cual se va a trabajar, entonces ya se pueda comenzar a aplicar la metodología de sistemas blandos, que es lo que nos concierne en la actividad. Voy a compartirles un poco la pantalla para comenzar a ver algunos recursos que son importantes, que necesito que pues ustedes los tengan en cuenta. Permítame que creo que hice mal el compartir. Listo. Entonces, ya nosotros vamos a comenzar a trabajar esta parte de lo que tiene que ver con el curso y con lo que nos corresponde. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es ingresar a nuestro curso, ¿cierto? Ingresar al curso y ver que tenemos dentro de la actividad
Vamos a recordar un poco para cuándo se nos vence esta actividad. Entonces, la actividad se nos vence para el 3 de abril. El 3 de abril es el día máximo que ustedes deben enviar la actividad. Ya después de ahí, pues viene un periodo de recuperación, pero pues ustedes no lo pueden enviar por el apartado de evaluación, entonces pues no es la misma, no es el mismo proceso para evaluarse. Entonces es importante que ustedes pues aprendan a ser muy cumplidos con esa parte, ¿sí? Vamos entonces a lo que tiene que ver ya con la actividad en los procesos de aprendizaje. Entonces, estamos aquí en la actividad de aplicando metodología de sistemas blandos. Tenemos nosotros entonces aquí una guía que nos entregan y nos dice esa guía a qué corresponde y qué es lo que tenemos que hacer. La guía nos indica el paso a paso, tiene la guía y tiene la rúbrica de evaluación y nos indica el paso a paso que debe hacer el estudiante. Entonces, en primera instancia es participar en el foro respondiendo la pregunta que yo les hice al iniciar el foro. Y pues ya varios han respondido y pues la idea es que a través de eso podamos entonces encontrar una empresa para poder comenzar a trabajar el tema de la aplicación de la metodología de sistemas blandos. También nos invita pues a que conozcamos los SOBA, ¿cierto? A que conozcamos estos recursos que tenemos aquí, pero también en el foro recuerde que les hemos colocado unos recursos de cómo se desarrolla. No sé si ustedes han podido abrir este OVA o han tenido alguna dificultad para abrirlo. Me gustaría saber si de pronto han tenido alguna dificultad para abrir ese OVA. Por favor, me contestan. O si de pronto no han tenido la oportunidad de abrir. Aquí está todo el trabajo de cómo se maneja el tema de la metodología de sistemas blandos, se hace una presentación, ¿cierto? Se presenta el objetivo. Objetivo. Se comienza a hablar de todo lo que se está trabajando, todo lo que se va a hacer en el curso. Aquí están los estadios. De cómo se van a trabajar esos estadios, ¿cierto? Y entramos aquí en cada dinámica. Es importante, espérate que me salí. Es importante que nosotros sepamos, porque muchos dicen, no he podido trabajar en eso, no me abre, pero es que esto es simplemente, tienen que saber en dónde damos clic para poder leer lo que se tiene que leer de cada cosa. Entonces, si nosotros miramos acá, esto es un audio, si miramos aquí es simplemente un sonido que ambienta el tema, ¿cierto? Pero pues aquí encontramos, por ejemplo, la presentación. Si queremos el audio de la presentación, lo tenemos aquí. ¿Qué es la metodología de sistemas blandos? Fue definida por el propio Shekland en 1999. Entonces, ahí está toda la información con la cual ustedes pueden estar revisando para poder profundizar el tema como tal, porque aquí está la teoría que tenemos para profundizar el tema y para desarrollar cada una de las actividades. Volvemos otra vez a la guía. Y la guía nos sigue diciendo a nosotros cómo debemos seguir trabajando, ¿sí? Después de mirar y revisar todo lo que nosotros tenemos acá, pues hay una teoría donde nos va indicando qué debemos hacer. Entonces nosotros en esta plantilla que nos colocan aquí, en la plantilla que tenemos aquí, comenzamos a elaborar la actividad. Y comenzamos a elaborar la actividad, le damos a habilitar edición, colocamos el nombre de cada uno de ustedes, el nombre del tutor, y comenzamos a trabajar cada uno de los estadios. El primer estadio, entonces, tiene que ver con identificar esa situación problemática, esa situación real. No necesariamente tiene que ser algo malo que se vea, sino una necesidad también es la marcada en un problema.
Entonces, o una mejora que requiera el sistema. Es lo que ustedes van a describir acá y van a hacer un mapa. Voy a acompañarles esta sesión con algunos de los recursos que yo les he compartido en el foro. A ver si estoy por acá. Con algunos de los recursos que les he compartido en el foro, donde están cada uno de los pasos, ¿cierto? Que se trabajan en el estadio 1 y cómo se estructura, pues digamos, a qué se relaciona cada espacio. Entonces, en el foro tenemos aquí. Luego de visualizar y reconocer la información sobre los procesos y sistemas que se destacan en el video de la empresa objeto de estudio, proceder a realizar el estadio número 1 de los sistemas blandos. En este primer estadio, se debe plantear la situación problema, real o inventada. ¿Sí escuchan el audio? Por favor, me contesten. Señora. Ok, listo. Entonces vamos a dar un pasito por cada uno de esos porque estos son recursos que nosotros hemos preparado para que ustedes los tengan en cuenta y se basen en cada situación que se explica aquí y que asimismo ustedes puedan elaborar su actividad. ¿Listo? Y representarla gráficamente. ¿Cómo hallar el problema? Para describir la situación problema, puede guiarse dando respuesta a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuál es la situación actual? Evaluar qué se puede estar presentando en los procesos de la organización que no garantice una correcta gestión. ¿Quiénes son los involucrados en la situación problemática? Considerar quiénes son los actores, personas, entidades que inciden directamente o indirectamente en la problemática, tanto quienes la causan como los afectados. ¿Cómo se ven afectados por la situación problema? Reconocer cómo los involucrados son perjudicados por el problema y sus consecuencias. ¿Qué flujo de información se comunica entre los participantes de la situación problema? Identificar el grado de relación entre los actores del problema y cuál es la información que se genera entre ellos. ¿Cómo lo represento? A partir del reconocimiento y descripción del problema desarrollado en el paso anterior, ha logrado el planteamiento del problema. Se recomienda hacer una representación gráfica de este. El siguiente ejemplo corresponde a una papelería de barrio. El problema que existe desde hace unos meses es el mal servicio al cliente. Se ven involucrados los clientes del establecimiento, la parte administrativa y los encargados de atención al cliente. El flujo de información entre los actores se evidencia en el gráfico, donde el mal servicio al cliente conlleva poca rentabilidad al administrador, quien recibe las quejas de los usuarios por la mala atención que generan sus empleados, lo cual conlleva a que el cliente considere malas condiciones y poca satisfacción para el servicio que recibe. Adelante con el desarrollo del estadio número 1. Listo. Entonces, miramos y vemos ahí cómo podemos nosotros, cómo se trabaja. Cada uno de estos ítems en estos videitos que les hemos colocado acá, que yo se los he colocado en el foro, es precisamente para poder revisar cada uno de los estadios y tener claridad. En ese estadio del problema, bueno, la mayoría lo van organizando y les ha quedado como claro esa parte. Ahora vamos con el tema del estadio 2, cómo es que nosotros lo trabajamos ese estadio, ¿cierto? Y cómo es que se da para que podamos entenderlo. Vamos entonces a escuchar esta parte del estadio 2. ¿Alguna pregunta con el estadio 1 o alguna pregunta con el problema que tenemos nosotros que identificarlo? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí está muy claro cuando se dice cómo hallar el problema, cuál es la situación actual. O sea, usted simplemente plantee su situación. ¿Quiénes son los involucrados? Pues, ¿quiénes están involucrados en ese problema? Si es atención al cliente, ¿quiénes están involucrados allí, cierto? ¿Cómo se ven afectados por esa situación? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Están dando un mal servicio? ¿Están dando una mala atención? ¿No hay... la gente no gusta el producto precisamente por eso? Bueno, muchas cosas que pueden estar causando, ¿cierto?
¿Y qué flujo de información se comunica entre los participantes? Que es cómo lo represento y asimismo ustedes pueden dar cuenta de eso. Se hace ese primer estadio y continuamos con el segundo estadio. Recuerde que para seleccionar la empresa que nosotros vamos a trabajar, que cada uno de ustedes tiene que trabajar, pues debe tener en cuenta que pueda acceder como a esa información primaria, de conocer quiénes son los actores, de conocer cómo se maneja el proceso, cómo está el proceso, para que asimismo ustedes puedan plantear la situación aquí utilizando esta metodología. Vamos entonces a Llamado escuchar. construcción y verificación de la definición raíz con el modelo CADU. El propósito de este estadio número 2 es reconocer el modelo CADU en la metodología de los sistemas blandos. A partir de un problema o una necesidad en un área o dentro de la empresa, que en este caso es Terpel, reconocer cada uno de estos ítems que indicaremos a continuación, con el fin de expresar unas acciones que transformarán tanto un área o una organización. Los clientes son aquellas personas o empresas que se benefician o perjudican en el funcionamiento del área o de la empresa. Los clientes pueden ser también proveedores con los que se tienen referente a un problema. Siguiendo con los actores, ellos son esas personas que están involucradas en primer nivel o un segundo nivel en ese proceso de transformación. Son aquellas personas que o pueden estar generando el problema o pueden ayudar a solucionarlo y son los agentes claves en este proceso. Pues ellos corresponden generar los cambios o adecuarse a los cambios. La transformación es esa actividad donde encontramos unas entradas, unas salidas y hay un proceso que se da al interior de esa área o de esa empresa. Por eso es importante en este espacio preguntarnos cuál es el proceso de transformación de insumos en esos productos que tiene la empresa. ¿Cuáles son las entradas y salidas y de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuáles son todos los pasos en este medio que se dan para obtener ese producto o ese servicio dentro del área o dentro de la empresa? La visión global. Tenemos que tener en cuenta que vamos a ser un observador o un grupo de observadores que van a revisar, a mirar cómo están afectando las decisiones dentro de esa área. Tienen que hacerse diferentes preguntas. ¿Cuál es el panorama en el que se encuentra la problemática o en la cual se desarrolla esta? ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el impacto que tendría la solución que podríamos plantear? Este aspecto es uno de los más fáciles de identificar. Es mirar quiénes son los que toman las decisiones sobre el sistema. Los llamamos propietarios. ¿Quién es el verdadero? Aquí por eso es importante que ustedes revisen en ese caso, por ejemplo, cuando nos hablan de los clientes, cuando nos hablan, porque todos ellos hacen parte, recordemos y tener claro, ¿cierto? Cada uno de esos roles, cliente, propietario
los diferentes actores del proceso, o sea, los que hacen parte del proceso, aquellas personas que se involucran, que diferenciemos porque ahí es donde he visto que de pronto hemos cometido algunos errores en el envío de la actividad. Entonces ahí es donde más han sido las correcciones. Lo mismo con el tema del proceso. Con el tema del proceso no identificamos claramente como esos procesos, sino que hablamos, voy a devolverme un poquito acá al tema del proceso, aquí donde tenía esta parte, ¿cierto? En el tema del proceso, que se identifique claramente esos procesos, ¿cierto? Ese proceso principal o actividad que hace el sistema, es decir, si es en atención al cliente, si el problema está en atención al cliente, entonces, ¿cuáles son las diferentes actividades que se realizan en atención al cliente? ¿Sí? Entonces, recepcionar las solicitudes del cliente, se recepcionan, cómo se diligencian esas solicitudes, qué es lo que se mira, cómo se procesa esa solicitud, se está procesando, ¿no? Es decir, cómo contar esas acciones y esas actividades que se realizan ahí, ¿sí? Y que podamos contar cuál es ese proceso de transformación de insumos en productos, cuáles son las entradas y cuáles son esas salidas de ese proceso, porque siempre en un proceso, para que haya esta grafiquita que tenemos aquí, es la gráfica, como le digo yo, insignia de nosotros, porque nosotros todo lo que vamos a trabajar como ingenieros de sistemas tiene que ver y está basado precisamente en esta parte del proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esta partecita. ¿Cuáles son las entradas? ¿A dónde van? ¿Cuáles son todos los pasos en el medio que hay allí? ¿Sí? Entonces, toda esta parte referida al CADUA que nosotros tenemos que tomar y que definir allí es simplemente mediante esa determinación de cada uno de los ítems que están. Definir si esta decisión o estos cambios que se plantean son viables o no son viables. Quien quiere llegar busca caminos, quien no quiere llegar solo busca excusas y da problemas. Vicente Casaña. Bueno, frente a este aspecto que es el entorno, debemos revisar qué elementos externos e internos intervienen en el proceso de transformación. ¿Por qué hablamos de externos? Pueden ser elementos de nuestra competencia, leyes, limitaciones financieras que puedan afectar esa decisión o que estén generando el problema. También es necesario internos, ¿por qué? Porque puede ser el área financiera y tenga que ver el área de mercadeo, la que esté. Voy a adelantarme un poquito para no quedarnos aquí. Entonces ahí ya nos miraría esa parte, ¿cierto? Nosotros cómo podemos restringir esa solución y cómo se pueden eliminar esas restricciones que tienen que ver ahí con esa parte de ese entorno, de ese proceso, ¿sí? De cómo verdaderamente se puede llegar. Y eso sería prácticamente cuando hablamos de ese entorno, es cómo ese entorno nos afecta, nos está afectando ese problema y cómo debería digamos, cuáles deberían ser las normas, leyes, procedimientos, los mejores procesos, las mejores acciones podríamos hacer para que ese entorno, para que lo que estamos entregando, porque del entorno recibimos y hacia el entorno enviamos resultados de lo que tiene que ver en cada uno de los procesos. Bueno, así sucesivamente vamos nosotros trabajando cada estadio. Ya vamos en el segundo, ¿cierto? Luego seguimos con el tercer estadio que tiene que ver con elaborar un modelo conceptual. Y en ese modelo conceptual es importante que nosotros podamos reflejar como todas esas posibles situaciones que podemos mejorar. La transformación descrita en la definición. En el diagrama de la parte derecha podemos evidenciar que el estadio 1, 4, 5 y 6 hacen parte del mundo real, mientras el estadio 2 y el estadio 3 hacen parte del pensamiento de sistemas.
Este modelo conceptual permitirá llevar a cabo lo que se especifica en la definición básica, convirtiéndose adecuadamente en un reporte de las actividades que el sistema debe hacer para convertirse en el sistema nombrado en la definición raíz. Nosotros podemos hablar de ese modelo conceptual, digamos, de una manera muy... es como muy procesual. Ese modelo conceptual es simplemente que nosotros podamos mostrar allí como esas actividades a realizar, ¿cierto? Que se tienen que hacer para poder llevar a cabo esa transformación de ese proceso que se está entregando o que se está mirando, transformar lo que está pasando, la situación que está sucediendo, cómo la vamos a transformar y cuáles van a ser como esas acciones a efectuar, esas acciones que nosotros debemos realizar para poder transformar esa situación. Y eso simplemente lo plasmamos en un modelo conceptual, ¿cierto? Que lo reflejamos allí teniendo en cuenta, porque se dice que este modelo es teniendo en cuenta el primer punto, el primer estadio, que es la parte de la situación problema, y todo lo que tiene que ver con los diferentes elementos que hemos trabajado en el cargo. Entonces, asimismo, nosotros podemos presentar de esta manera un modelo que refleje unas posibles acciones que vamos a tomar frente al problema. Voy a ir un poquito más rápido para que ustedes no se me vayan a cansar. Vamos a ver aquí el estadio 4. En el estadio número 4. Comparación de los modelos conceptuales con la situación problema. Con el propósito de comparar las actividades realizadas en los modelos conceptuales y la situación actual, se elabora una matriz de comparación, seleccionando las actividades comunes y no comunes de los modelos conceptuales del estadio 3 y la situación problema propuesto en el estadio 1, a fin de verificar las diferencias que existen. La matriz de comparación consiste en una matriz de 4 columnas y n filas que se describen a continuación. La primera columna corresponde a las actividades comunes y no comunes presentes en la situación actual y en los modelos conceptuales. La segunda columna se indica si la actividad en cuestión se realiza o no en la situación actual. La tercera columna corresponde al modelo conceptual construido en el estadio 3 y en ella es importante que nos tengamos en cuenta, porque a veces no sabemos definir estas actividades, y lo que a veces colocamos es como recursos y no es así. Por eso dice que son actividades comunes y no comunes. ¿Qué es lo común entre dos cosas? Lo mismo que están en un lado y está en el otro. Estamos comparando lo que tiene que ver con el modelo conceptual que hemos hecho en el estadio 3 y la representación del problema que hemos hecho en el estadio 1. Entonces lo que tenemos que mirar es cuáles son esas actividades comunes que se hacen allí y cuáles, digamos, dentro del problema, cuando nosotros hemos hablado del problema, que definimos como cuáles son esas actividades que se hacen, ¿cierto? Y cuando planteamos en la solución cuáles son esas que siguen haciéndose de la misma manera y que no se cambian o no se transforman, y cuáles son las que no, las que vamos a transformar. Entonces ahí en ese estadio 4 lo que hacemos es enumerar en la primera columna esas actividades. En la segunda columna lo que tenemos que indicar, ¿cierto?, es si se realiza o no en cada situación o en la situación actual. Quiere decir, en el problema, en la situación, y lo que se está viendo, se está realizando o no se realiza, ¿cierto? Y en la tercera columna, como dice, corresponde al modelo conceptual construido en el estadio 3, y en ella se indicará si la actividad se realiza o no en el modelo, es decir, si se está dando actualmente, entonces cómo podría pensarse en esa parte de lo que se va a dar de acuerdo al modelo conceptual. Y la otra columna tiene que ver con las observaciones o el objeto de comparación sobre el cómo se realiza esa actividad en los diferentes modelos, cómo se realiza actual y cómo se debería realizar, porque hay actividades que de pronto se están haciendo, pero no se hacen de la mejor manera como deben hacer. O sea, la actividad, por ejemplo, atender al cliente, ¿cierto?,
Recepcionar las peticiones del cliente, por ejemplo, se pueden estar recepcionando de una manera, pero deberían recepcionarse de otra manera. Entonces, eso es lo que se tiene que explicar en ese estadio 4. Vamos entonces al estadio 5. Hola a todos, bienvenidos a este video en el que explicaré el estadio 5, definición de cambios factibles deseables. Espero que saquen el máximo provecho de esta presentación. Comencemos. Para llegar a este punto, hemos desarrollado el estadio 1, reconocer la situación, problema o mejora de un sistema; estadio 2, construcción y verificación de definiciones raíz; estadio 3, modelos conceptuales de los sistemas nombrados en definiciones raíces; estadio 4, comparación de los modelos conceptuales con la situación problema. Ahora bien, debemos desarrollar el estadio 5, definir cambios factibles deseables. En un contexto más general, esta fase se refiere a la identificación de cambios que sean tanto posibles como deseables en un sistema dado. En la metodología de sistemas blandos, esta fase también es conocida como elección del curso de acción. En esta etapa, se busca identificar y definir los cambios necesarios para abordar el problema y alcanzar los objetivos y metas establecidos. Estos cambios deben ser factibles en el sentido de que sean viables y realistas, considerando los recursos y las limitaciones del sistema. Además, deben ser deseables en el sentido que sean aceptables y efectivos para las partes involucradas en el problema. La identificación y definición de cambios factibles y deseables es crucial para asegurarse que la solución sea efectiva y sostenible a largo plazo. Una vez se han definido los cambios, se deben establecer los planes y procedimientos necesarios para implementarlos, y se deben establecer criterios de éxito y de monitoreo para evaluar la efectividad de la solución. En particular, se trata de definir los cambios que sean factibles y viables, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la cultura organizacional, la capacidad de los empleados para adaptarse a los cambios y otros factores relevantes. Es importante que los cambios definidos sean deseables, es decir, que estén alineados con la visión y los objetivos de la organización y contribuyan a mejorar su desempeño y competitividad. Para el desarrollo. Bueno, entonces aquí es diligenciar este cuadrito, ¿sí? Entonces ya entendimos un poco de lo general que tiene que ver con esa parte. Entonces lo que vamos a mirar es, con base en lo definido en el estadio 4, entonces aquí se menciona, por ejemplo, la actividad humana o acción o proceso que se viene trabajando. Aquí se menciona la situación actual del sistema, pero aquí se menciona el cambio definido, es decir, qué es lo que queremos, qué es lo que se va a hacer, como se dice, cambio definido o deseable, ¿sí? Y aquí simplemente el responsable, ¿sí? Prácticamente lo que cambia con respecto a al primer cuadro, pues tiene que ver con este aspecto de que nosotros mencionemos acá qué es lo definido y definido deseable, ¿sí? Porque muchas veces decimos o definimos hacer cambios que son inalcanzables, que no se pueden alcanzar a corto plazo porque hay que conseguir una serie de recursos o porque la entidad no se puede, no tiene el alcance para hacerlo, o se sale y se desborda de la misión y la visión que tiene la compañía y los objetivos o la misma empresa. Entonces, por eso es que tienen que ser cambios definidos y deseables, ¿sí? Y eso es lo que nosotros de esta actividad se debe construir el siguiente cuadro. En la bueno, ahí ya voy a cortar porque ustedes, como los tienen allá, pueden revisarlos ya de una manera más detallada. Luego vamos al estadio 6. Un saludo, respetados estudiantes. La red de tutores de teoría de sistemas en las organizaciones, les presentamos el estadio 6 de la metodología de sistemas blandos. El estadio 6 se llama toma de decisiones y para llegar a él hemos transitado por cada uno de los estadios del 1 al 5. Es decir, en el primer estadio identificamos el problema con sus componentes y con los impactos en la organización. En el estadio 2 hicimos la definición raíz aplicando la metodología CADUD.
En el estadio 3 se definieron los modelos conceptuales que podrían ser la solución al problema identificado en el estadio 1. Luego, en el estadio 4, se hace una comparación entre el estadio 1 con el estadio 3, es decir, entre el problema o la situación real con el modelo conceptual que esboza la solución. Y luego, en el estadio 5, hacemos la identificación y la definición de los cambios que se tienen que implementar para la solución. Una vez evacuados o solucionados los estadios del 1 al 5, entonces llegamos al estadio 6, que es la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones puede estar en el marco de diferentes áreas, como es el caso del talento humano, donde probablemente tenga que contratar nuevo talento humano o capacitar el talento. Bueno, entonces aquí hay tres aspectos fundamentales que nosotros, o hay aspectos fundamentales para esa toma. Hay que tener en cuenta estos aspectos para la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de la toma de decisiones, ya es decir, esto se hace y hacerlo, ya es el hacer, el llevar, el ejecutar las cosas, el mirar a ver, si me hace falta personal, entonces contratar el personal, si lo que tengo que hacer es una capacitación, capacitar al personal, si me toca desvincular personal, entonces desvincular el personal, si tengo que preparar nueva infraestructura, si tengo que adquirir nuevas oficinas, si tengo que remodelar, si tengo que comprar equipos, si tengo que, bueno, lo que tenga que hacer, pero ya es la ejecución que se tiene que dar dentro de esa toma de decisiones. En cuanto a los procesos, entonces todos los procedimientos que tengan que cambiarse, algunas acciones que no estaban dadas y que por X o Y motivos se determinan que se tienen que cambiar, entonces cambiarlas, hacer todos los ajustes necesarios que tengan que revisarse y hacerse aquí para poder que verdaderamente esto se dé efectivo y que no vayamos a tener inconvenientes, digamos, seguir pasando ahí. Bueno, aquí hablamos también de pronto marcar o algo en el ambiente, en la parte tecnológica, en la parte de maquinaria, equipo, es decir, en todos los recursos que se necesiten para poder llevar muy bien el proceso, entonces hacer los respectivos cambios que haya que hacer, pero ya ejecutarlos, no es proyectarlos porque ya se proyectaron en los anteriores estadios, aquí ya es lo que verdaderamente se va a hacer y así es como terminamos nosotros esta actividad. Entonces, todo esto lo consignamos en esa plantilla que nos entregaron, ¿cierto? Ahí anexo a la guía de trabajo que tenemos que hacer, diligenciamos la plantilla, hacemos aquí, incluso aquí ya están los cuadros, no es sino que ustedes los diligencien, acaben de llenar la información, ¿cierto? Y entreguen el documento. En lo posible, los documentos deben ser siempre procesados y convertidos al PDF. Incluso por ahí hay unas actividades que marcan y quitan unos puntos cuando nosotros no convertimos el archivo en PDF. Entonces, cuando está listo, pues se convierte a PDF y se debe subir. Es muy importante que se suba en el apartado de evaluación del curso, ¿sí? Cuando yo les retroalimento y les digo ya está listo para ser subido en el apartado de evaluación, es aquí en este apartado, ¿cierto? Y subirse donde le corresponde. Aplicación de modelo, metodología de sistemas blandos, está aquí, ya cada uno de esos carga la actividad y la sube. Recuerden que esta actividad se puede cargar por este medio hasta el 3 de abril a las 11:55 de la noche. Ya después de ese tiempo, ya toca es que lo envíen por la mensajería interna del curso que es por aquí, ¿sí? La mensajería interna. Bueno, ahora los escucho si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que les he acabado de profundizar, que ya también nuestra directora de curso lo ha trabajado y lo ha profundizado en el curso. Y pues con todos estos tutoriales que también les hemos estado enviando, creemos que todo esto ha sido un recurso para que ustedes puedan profundizar y hacer muy bien la actividad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta por hacer.
Los escucho, señores, si tienen alguna pregunta. Profe, yo le iba a hacer una pregunta. Cuéntame, Diego. Sí, entonces, resolviendo cada uno de los estadios, ¿es posible, por ejemplo, apenas uno tenga ya listo el primero, se le puede enviar esto a usted para que le haga la revisión y pues poder ir Claro. avanzando como tal? Claro, ustedes van retroalimentando en el, van cargando en el foro y yo les voy retroalimentando cada uno de los pasos que ustedes vayan subiendo allí. Entonces, en la medida que ustedes suban la información allí, yo voy retroalimentando lo que ustedes van haciendo. Todos los días revisamos el foro y todos los días estoy pendiente de lo que ustedes envían, ¿sí? Entonces, envíen sus aportes que ahí se irán retroalimentando. Lo que sí les sugiero, vayan llenándolo dentro de la plantilla, o sea, no se pongan a enviar pantallazos porque a veces el pantallazo no coge toda la imagen y no se puede leer toda. Entonces es mejor que se envíe el documento y se adjunte el documento, que es la misma plantilla que ustedes van entregando y en la medida en que vayan pasando por cada uno de los estadios. Ah, listo, profe. Muy amable. Ok, Diego. ¿Quién más tiene de pronto alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, entonces voy dejando por aquí este espacio del CIPAS. Les vamos dando la terminación entonces a esta reunión. Espero que les haya quedado todo muy clarito y que pues ustedes sepan manejar toda esta información. Recuerden que la actividad se cierra el 3 de abril, ¿cierto? Hasta las 11:55. También recuerden que esta actividad tiene un valor de 175 puntos, ¿sí? Entonces, por favor, es bastante puntos los que necesitamos con esta actividad para no ir a perder el curso, para no ir a desviarnos. Si hay alguno aquí que no haya enviado la actividad del paso 1, todavía la pueden enviar por mensajería interna, pero será calificada más adelante. Por ahora solamente estamos en la actividad de paso 2. ¿Listo? Buenas noches, tutora y compañeros. Bueno, Yulisa. Tengo una preguntita. Sí, señora. Cuéntame, Yulisa. ¿Dónde uno puede hacer el mapa conceptual? ¿En qué plataforma lo puede hacer uno? Mapas conceptuales, tú lo puedes hacer en un CIMAC, lo puedes hacer en un CIMAC, bueno, el CIMAC Tools, puedes hacerlo en Canva también puedes hacer un mapa conceptual porque hay diferentes esquemas de hacerlo. Lo puede hacer hay otras herramientas, espérate y verán, vamos a mirar acá, pero hay muchas herramientas para hacer mapas conceptuales. Una que es muy sencilla, pues es lo puede hacer, por ejemplo, en MinMeister, también lo puede hacer en Xmin. Bueno, el CIMAC Tools, que fue el que les dije inicialmente, es muy sencillo para hacerlo. Entonces, y si quiere, también lo puede hacer en Word con las diferentes figuras que se tienen allí dentro de la forma de trabajar. Hay una parte donde usted dice insertar figuras y usted puede utilizar las diferentes figuras que hay allí para poder hacer un mapa. Recuerde que entre un mapa mental y un mapa conceptual hay una diferencia, ¿no? Porque un mapa conceptual es aquel que nos lleva a poder reflejar como una explicación o una profundización de un tema. Eso es importante. E incluso nuestra directora de grupo creo que nos publicó en estos días algo de manejo de diagramas con modelo conceptual, algo así.
lo veo por aquí en el grupo de teoría de sistemas en el Teams. Ahí lo tienen porque ella colocó algo de YouTube donde se puede trabajar y cómo trabajar ese modelo conceptual. ¿Listo? Para que entendamos un poquito. Y un mapa mental, ideas claves, cosas así que se van desglosando de un tema específico, mientras que el mapa conceptual va explicando el tema. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, chicos, entonces si no tienen preguntas, voy a ir cerrando ya la grabación, porque creo que ustedes me entraron muy rápido, entonces esto empezó a grabarse, empezó a recordar tiempo de hace rato, y me va a salir un archivo demasiado grande.